Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos de vuelta después de tanto. Por fin encontré algo de qué poder decirle de parte de Dios, ¿no es cierto? Por fin encontré algo de qué hablar. Si bien no tener nada queda como mal, ¿no es cierto? Eh, no es que no tenía nada, sino que ya me había pasado antes, no tenía forma de empezar en ningún contexto ni nada de eso, porque no, cuando uno lee la Biblia, ¿no es cierto? Hay una frase que me encanta que dice, tú no lees la Biblia te lee a ti, ¿no es cierto? Uno cuando lee la Biblia se siente completamente desnudo, ¿no es cierto? Empieza a pensar en su vida y cosas que cambiar, ¿no es cierto? Por eso, bueno, no, obviamente no quiero ser hipócrita, no soy hipócrita, y quiero hablarle de la palabra de Dios, de lo que he vivido con Dios, ¿no es cierto? Hablarle desde lo más profundo de mi corazón. Eh, bueno, quiero empezar, ¿no es cierto? Hay otra frase que me encanta también que dice, no importa cuántos sepas de la Biblia, sino que lo que sepas lo apliques. Bueno, de eso vengo a hablar, ¿no es cierto? De eso vengo a hablar y quiero hablarle de la conciencia. La conciencia es algo que está dentro de nosotros, ¿no es cierto? Que Dios nos la dio para que sepamos, ¿no es cierto? Lo que cuando hacemos algo mal, la conciencia nos recrimina, la conciencia nos dice que eso está mal o eso está bien, ¿no es cierto? Eso lo tenemos todas las personas, eso es indiscutible que lo tenemos todas las personas. Hay unos versículos que quiero leer, dice, por esto yo también me esfuerzo, decía Pablo en Hechos 24:16, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres, ¿no es cierto? Me encanta ese versículo porque yo no podría grabarme, no podría estar diciendo nada si no tuviera la conciencia, ¿no es cierto?, tranquila delante de Dios y delante de los hombres también quiero tener, como dice aquí Pablo en Hechos 24:16, ¿no es cierto? También dice en 2 Corintios, en la carta de Corintios, Pablo también escribió esta, la segunda carta de los Corintios, donde dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros, escribe Pablo a los Corintios, ¿no es cierto? Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, ¿no es cierto? Esa es la tranquilidad que tenemos de parte de Dios, ¿no es cierto? Que a través de Jesucristo tenemos el perdón de los pecados, ¿no es cierto? Dios nos perdona de todos nuestros pecados y por eso estamos bien, conscientemente, nuestra conciencia está bien, digamos, delante de Dios. No hay forma más inteligente, decía un pastor que me encanta, que es vivir en santidad. ¿Por qué? Porque tu conciencia está tranquila delante de Dios. Delante de los hombres también está tranquila, como decía. Claro, cuando pasamos a ya de ser niños, ¿no es cierto?, y empezamos a tener noción del pecado, del bien y el mal, vamos a ser juzgados por Dios, ¿no es cierto? Obviamente, lo que aceptaron y siguieron a Jesucristo aquí en esta vida son salvos, ¿no es cierto?, por la promesa del Señor Jesucristo. Serán juzgados por las buenas y malas obras, ¿no es cierto? Pero ya aceptando a Jesucristo ya hay otro juicio, donde no vamos a ser condenados al infierno, ¿no es cierto? Las personas que no aceptaron al Señor Jesucristo sí son condenadas, ya están condenadas, y por eso dice la palabra dice, aquel que no acepta a Cristo ya está condenado. ¿Por qué? Tengo que explicarlo bien. Ya cuando el pecado de Adán y Eva, cuando pecaron, trajeron la muerte, trajeron el pecado y la humanidad entera está condenada, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene la salvación, que es Jesucristo, y aquel que no recibe a Jesucristo ya está condenado, eso lo dice la palabra, es por eso, porque carga con el pecado de Adán y Eva, ¿no es cierto? Jesucristo vino, pagó nuestro precio, y somos salvos a través de Jesucristo, a través de nuestra fe en Jesucristo, ¿no es cierto? No hay otro nombre dado a los hombres en que haya salvación, solo en Jesucristo. Jesucristo, a través de la obra redentora de Jesucristo, limpiamos nuestra conciencia, ¿no es cierto?, a través del perdón de Jesucristo. Pasamos a ser justos, ¿no es cierto?, no porque seamos justos, sino que somos justos a través de Dios.
para Dios a través de su Hijo Jesucristo. Hay otra cosa importante que quiero decir a través de esto, es que cuando ves a Dios en cada detalle, cuando amas a Dios, y no por ahí no hay personas que aman a Dios, eso es, aman a Dios y no buscan a Dios de la forma correcta, que es a través de su Hijo Jesucristo. Él dice que por eso decía Jesús: yo soy el único camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, decía Jesucristo. Por eso estoy seguro que es así y es así. Cuando una persona ama a Dios y busca a Dios, Dios le presenta la forma en cual acercarse a Él, y Dios le presenta a su Hijo Jesucristo a través de sus hijos aquí en la tierra, ¿no es cierto? Los que somos cristianos, los que seguimos a Jesucristo, somos sus hijos, y estamos aquí para decirte que la única forma de llegar a Dios es a través de Jesucristo, pasando por el perdón pedimos perdón por nuestros pecados, ¿no es cierto?, aceptándolos y siguiendo los mandamientos del Señor Jesucristo. Pasamos a ser limpios, nos limpia la conciencia, nos limpia todos los pecados. No hay pecado que Dios no perdone. Hay un pecado solamente que Dios no perdona, que es la blasfemia sobre el Espíritu Santo. Lo demás, todo, no importa qué haya hecho, Dios nos limpia y nos perdona a través de su Hijo Jesucristo. En eso estaba, ¿no es cierto?, que hay personas que directamente no creen en Dios. Dice, el necio se dice en su corazón, no hay Dios. Necios, la Biblia le llama necio a esas personas que no creen en Dios, que dicen no hay Dios, le llaman, es una forma de decirle tonto. No es para ofender, sino que cuando tú miras al cielo y miras a los animales, no puedes decir no hay un Dios, pero hay algunas personas que tienen en su corazón cerrado, ¿no es cierto?, y ya no creen en Dios. Quiero leer esta palabra en Romanos 1, dice: la culpabilidad del hombre. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues a pesar de haber conocido a Dios y no le glorificaron como Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres, mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios lo entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vemos que no hay excusa, ¿no es cierto?, como dice, para ellos, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ahí también está en Salmos 19, dice David, decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la grandeza, la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay excusas para aquellas personas que dicen no hay Dios. Es más, Dios es como que Dios aquí dicen, a pesar de haber conocido a Dios y no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Dice, ¿no es cierto?, en el versículo 24: por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a las impurezas, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Y también dice de otra forma, es como que Dios ve la posición de su corazón, ¿no es cierto?, y los entrega a algo peor, ¿no es cierto?, que bueno, la conciencia está cauterizada. También eso está en otros versículos donde habla de el pecado, no cauteriza. En 1 Timoteo 4 dice: mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. También dice en Tito 1:15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Ya en un momento de la conciencia ya está corrompida de tanto pecar. Yo muchas veces hablar de esto, ¿no es cierto?, de
de los callos espirituales que una persona tiene, ya no tienen, ya están viviendo tanto en pecado que no tienen noción, ¿no es cierto? No, la conciencia ya no le funciona, esa conciencia, ¿no es cierto? Ya esos callos, ¿no es cierto?, de tanto pecar, ya cometen cosas más feas, para así decirlo, ¿no es cierto? Como decía, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El león busca y come y absolutamente llega a hacerse dominio completamente de la persona, ¿no es cierto? Y esas personas hacen atrocidades, hacen cosas feas. Cuando en Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. ¿No es cierto? La sangre de Cristo nos limpia, la conciencia nos limpia de nuestros pecados. Y como le decía, cuando tú tienes tu corazón predispuesto a amar a Dios, amas a Dios, yo sé que Dios hace todo para presentarte la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Yo me acuerdo que realmente quería dejar la droga, pero no podía hacerlo, quería dejar todos esos vicios y no podía hacerlo. Ese vacío quería llenarlo con Dios. Me acuerdo que le pedí una Biblia a mi abuela, me dio una Biblia y cuando la abrí no podía leerla, no podía leerla, mi mente chocaba, no podía leerla para nada. Pero pasaron un día y vi en la televisión un pastor que pedía que si queremos aceptar al Señor Jesucristo, que levantemos la mano. Hice eso. Al otro día fue más fácil entregarle mi corazón. Es como que Dios te va guiando a través de la salvación, de cómo es la salvación, y es que la salvación solamente viene a través de su Hijo Jesucristo. La comunión con Dios vuelve solamente con Jesucristo. Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Mientras tú tengas ese corazón de querer buscar a Dios, de amar a Dios. Pero si tú no lo tienes y eres un necio, como dice la palabra de Dios, mirando al cielo y decir no hay Dios, o mirando a los animales que son tan bellos, ¿no es cierto?, y decir no hay Dios, o nuestro mismo cuerpo, cómo funciona, y decir no hay Dios, eso sí puede decir necio, tonto, como dice, necio significa tonto. Vamos a ser juzgados por todo, como le decíamos, si aceptamos al Señor Jesucristo, aquí ya somos salvos y Dios nos va a dar una corona, ¿no es cierto?, de recompensa por todo lo que somos salvos ya, ¿no es cierto?, aceptando al Señor Jesucristo. Pero si tú no aceptas acá, cargas con la maldición de condenación de Adán y Eva. Por eso es que el Señor dice en su palabra, aquel que no cree en el Señor Jesucristo ya está condenado, porque rechazan la salvación. No hay limbo, eso no es cierto, no hay limbo, no hay purgatorio, no hay eso, es un invento del ser humano, No, la iglesia de Jesucristo fue formada por la roca que es Jesucristo, no por cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y yo sobre esta roca, Jesucristo hablaba de la roca que es Él, sobre esta roca decía, por Él, ¿no es cierto? A Pedro significa piedra chiquitita. La iglesia de Jesucristo nos da, ¿no es cierto?, estando en Jesucristo tenemos salvación, y las puertas del Hades dice que no prevalecerán contra la iglesia. En estos momentos difíciles, ¿no es cierto?, estamos en momentos difíciles de la humanidad y todo va a ir para peor. Si no creas que esto va a mejorar las cosas del mundo, tú necesitas la salvación del Señor Jesucristo. Cuando decides seguir a Cristo, ¿no es cierto?, es algo de dar vuelta 360, porque todo el mundo va camino, el diablo es dueño de este mundo y trata de llevarse a la cantidad de personas que pueda, ¿no es cierto?, al infierno, porque ya está condenado, y el mundo va de mal en peor. Pero tú, cuando decides seguir a Jesucristo, te plantas, por eso es de valientes, te das vuelta, ¿no es cierto?, y vas en contra de todo, ¿no es cierto? Por eso vas en contra de la corriente. Dice que es estrecho el camino para el que conduce a la salvación, y es ancho lo que lleva a la perdición. Todo lo podemos con Cristo Jesús, que nos fortalece. Sé que hay muchos
muchas cosas. Muchos dicen que, bueno, dicen los cristianos, ser cristiano es una lista entera de cosas que no podemos hacer, y no es así. Es completamente, uno deja esas cosas porque las cosas de Dios son muchísimo mejores. Yo lo comprobé completamente. Te doy ejemplo de, bueno, dejé de jugar al fútbol con los chicos, terminamos de jugar al fútbol y tomamos cerveza. Tuve que dejar eso porque no me hacía bien, y Dios me puso a jugar en un equipo de la iglesia, jugamos campeonato. Siempre es para bien. Dejé amigos del mundo, no los dejé, después volveré a hablar con ellos de Jesucristo, pero tuve que dejar esos amigos. Dios me dio personas dentro de la iglesia, muchísimo, personas maravillosas dentro de la iglesia, ¿no es cierto?, que van edificando. Todo es para bien, todo es para bien para lo que amamos al Señor Jesucristo. Siempre Dios nos pide que dejemos ciertas cosas para darnos algo mucho mejor, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice que su bendición no añade tristeza. La bendición de Dios no añade tristeza. La bendición del mundo, lo que te puede decir el mundo, un trabajo, cualquier cosa material que te da el mundo, ¿no es cierto? Al fin y al cabo después disfrutas de esa bendición del mundo, pero después te sientes triste, vacío. Con la bendición de Dios no añade tristeza, ¿no es cierto? Y bueno, pasamos momentos malos, pero Dios está con nosotros, y Dios nos protege, Dios nos guarda, Dios es nuestra fortaleza, nuestro castillo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, que en Él tenemos salvación, ¿no es cierto? Nos volvió a conectar con el Señor Jesucristo. Bueno, chicos, hasta aquí, ya no quiero extenderme más, y hasta el próximo video. Dios les bendiga, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.